Lo leo, ahí está. Dice, ¿cómo invocar? ¿Cómo debemos invocar el nombre del Señor? Debemos invocarle con un corazón puro. Nuestro corazón, donde se origina nuestro invocar, debe ser puro. Es decir, debe ser un corazón que solo busca al Señor. También debemos invocar con labios puros. Debemos estar atentos a la forma en que nos expresamos, pues nada contamina tanto nuestros labios como hablar descuidadamente. Si nuestros labios son impuros, debido a que hablamos descuidadamente, no será difícil invocar al Señor. Además de un corazón puro y una pureza de labios, necesitamos abrir nuestra boca. Para invocar, para invocar al Señor, tenemos que abrir bien nuestra boca. Debemos también invocar al Señor corporativamente. En 2 Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón puro invocan al Señor. Debemos reunirnos con el propósito de invocar el nombre del Señor. En Salmos 88:9 dice, te he llamado, oh Jehová, cada día. Esto nos muestra que debemos invocar diariamente su nombre. Por último, en Salmos 116:2 dice, por tanto, le invocaré en todos mis días. En tanto que vivamos, debemos invocar el nombre del Señor. Amén. Amén. Podemos seguir en este párrafo, que ya es el fin del capítulo. La necesidad de poner esto en práctica. Invocar el nombre del Señor no es simplemente una doctrina, sino algo muy práctico. Debemos invocar diariamente y a cada hora. Nunca debemos dejar de respirar espiritualmente. Esperamos que muchos más de entre el pueblo del Señor y especialmente los creyentes nuevos implementen la práctica de invocar el nombre del Señor. Hoy día, muchos cristianos han descubierto que le pueden conocer a Él, que pueden participar del poder de su resurrección, que pueden experimentar su salvación de una manera espontánea y que pueden andar en unión con él al invocar su nombre. En cualquier circunstancia y en cualquier momento, invócale así. Señor Jesús, oh Señor Jesús. Si ustedes ponen en práctica invocar el nombre del Señor, comprobará que esta es una manera maravillosa de disfrutar las riquezas del Señor. Amén. Amén. Aleluya. Entonces tenemos dos párrafos en los que vamos a compartir. Uno es cómo invocar y luego la necesidad de poner esto en práctica. Así que si quieren entramos a los versículos y luego ya comentamos. Muy bien. 2 Timoteo 2:22 lo tengo aquí. Uh-huh. Y dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Amén. Luego tenemos aquí Sofonías 3:9. Este lo tengo aquí. Dice, porque en aquel tiempo cambiaré el lenguaje de los pueblos a un lenguaje puro, para que todos ellos invoquen el nombre de Jehová, a fin de que le sirvan unánimes. Amén. Usted se fue al Salmo 81, hermano. Sí, eso se usa ahorita, 81:10. Amén.
Salmo 81, 10. Dice Salmo 81, 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y yo la llenaré. Yo la llenaré. Amén. Amén. Luego 2 Timoteo 2:22, pues que ya lo leí usted al principio. Sí, Y no sé si quiere que leamos completamente, ya que está ahí en Salmos, el 116:2. De todos modos aquí lo leímos, pero si quiere, pues sí, lo leo ahorita. lo leemos 116, otra vez. 2. 116, 2. Ujú. 116, 2. Dice, porque, porque inclina a mí su oído, porque inclina a mí su oído. Por tanto, lo invocaré todos mis días. Amén. Tanto le invocaré todos mis días. Amén. Pues ya más abajo, pues ya solo son, ya no hay más citas, más bien. Entonces, pues no sé si ya que venía usted ahí leyendo y los versículos y el párrafo, quisiera compartirnos algo, hermano Jorge, de lo que recibió Sí, esta pequeña lectura. sí. ¿Cómo invocar? Dice que debemos de tener un corazón puro. Ujú. Y nuestro corazón tiene que ser puro, pero algo que menciona ahí que si digamos nosotros tenemos un hablar descuidado, un hablar profano, por decirlo así, nos va a costar invocar el nombre del Señor, porque la misma Biblia dice que de una vasija no pueden salir dos clases de agua, ¿verdad? Amargas y dulces. Entonces, pero nosotros debemos de tener cuidado, pues yo en lo personal soy muy descuidado, pero esto me llama a mí a la reflexión y tal vez como es como una amonestación de que debemos de cuidarnos de este hablar. Entonces, un corazón puro es un corazón sincero que está para el Señor. Y pureza de labios por lo mismo de que no debemos de estar hablando cosas indebidas, incorrectas. Entonces, necesitamos abrir nuestra boca, dice. Es lo que dice Salmos 81:10. Entonces, para invocar, tenemos que abrir nuestra boca. Nos invitan ahí a que invoquemos en forma individual y en forma corporal. O sea que debemos de tener las dos prácticas. Y como decíamos la vez pasada, que el invocar como que no muy entre nosotros, pues a pesar de que sabemos de que el invocar es el invocar. Pero si pasa alguien cerca de nosotros y llega alguien a la iglesia, pues no va a oír invocar. Porque solo al principio de las reuniones decimos, Señor Jesús, Dios, ¿no? Va, entonces ahora oremos un poquito, después contemos himnos y ahí terminó toda la fiesta. Entonces sí, debemos de tener cuidado en esto para empezar a tener una práctica de acuerdo a lo que nos invita al recobro, el ministerio, pero no nos invita porque sea muy religioso, sino porque en la Biblia está. Entonces todo está sustentado pues con la palabra de Dios. Entonces únicamente tenemos que pedir a Él que nos dé el ánimo, el denuedo para poder invocar. Amén. Amén. Bueno, Mario, si tiene algo y ahí va llegando Julio. Amén, qué bueno. Julio Mejía, Hola Julio, buenas tardes, qué bueno que estás acá. Estará conectándose por ahí. está conectado. Pues sí, hermano Mario, no sé si quisiera compartir algo de esto. Pues, amén, hermano, porque, bueno, ahí sí que, como está diciendo el hermano Jorge, de verdad que hay que tener, pues, un corazón puro para poder invocar al Señor, ¿verdad? Porque si no lo tenemos puro, pues yo creo que de balde sería, ¿verdad?, estarlo invocando, ¿verdad? Porque no estaría en nuestro corazón, pues, estarlo invocando a Él, ¿verdad? Para que comencemos, pues, a ser salvos también por Él, ¿verdad? Entonces, hay que tener ese corazón puro e invocarlo fuertemente, pues, a Él a cada instante de nuestras vidas, para no solo en los momentos de necesidad, sino que todo el tiempo.
Amén. Amén. Excelente. Invocar es respirar, ¿verdad? Entonces respirar ahí dice respirar cada hora por lo menos, pero respiramos cada segundo casi. Amén. Pues vamos a ir repasando aquí la lectura como lo hacemos cada vez que nos reunimos. Así que qué bueno lo que compartieron, qué bueno que sentimos algo, que recibimos algo a leer. Vamos a ir ahora pues repasando cada uno de los puntos y de todas maneras al final siempre compartimos algo todos, como una conclusión temporal. Así que dice aquí la pregunta, ¿cómo debemos invocar al Señor? Y dice aquí que debe ser con un corazón puro. Dice, el corazón donde se origina nuestro invocar debe ser puro, es decir, debe ser un corazón que solo busca al Señor. Entonces, eh, esto tiene que ver con, por lo menos con nuestra voluntad en gran parte, ¿verdad? Entonces, y con el entender que cuando invocamos al Señor algo sucede. ¿Qué es? Que Él viene. No viene de muy lejos, sino viene de nuestro interior. Pero nuestro corazón es eso, la intención. La intención, o sea, nosotros sabemos bien ahora qué va a pasar cuando le invocamos. Le invocamos no son como palabras mágicas, sino que cada vez que le llamamos, Él viene. Si yo digo, hermano Jorge, ¿verdad? Y si Él tiene la posibilidad, pues Él se va a acercar o Él va a voltear a ver. Y del Señor hemos leído en varios versículos que Él escucha, que Él oye. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el corazón puro, ¿verdad? Entonces, son dos cosas. Una es el corazón puro y la otra cosa es los labios puros. Entonces, en estas dos cosas, tal vez el asunto de los labios puros es donde pueda que esté pues algún desafío en cuanto a nuestra experiencia, ¿verdad? Porque a veces, como dice aquí, a veces nuestros labios son impuros debido a que hablamos descuidadamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el asunto de ser descuidados? Que cuando hablamos de repente, como dijo el hermano Jorge, palabras profanas, es decir, malas palabras o expresiones que no son correctas, esto va a hacer que sea difícil invocar. Entonces, invocar es muy importante para nosotros porque es el respirar. Esto nos mantiene latentes, nos mantiene vivos. Por eso es importante, pero no lo relacionemos específicamente con nuestra a veces mala manera de ser o lo pecaminoso que pueda que a veces seamos. Recordemos que la sangre del Señor ya nos limpió, ¿verdad? Porque entonces si nosotros empezamos a cuestionar que solo podemos invocar al Señor cuando estamos como sin mancha o cuando estamos, es decir, cuando estamos, el asunto es no caer en una condenación de que no siempre estamos dignos para invocar. No se refiere a eso, sino que se refiere a que nosotros nos demos cuenta que quién es el que invoca, ¿verdad? Al final de cuentas es el Señor dentro de nosotros y Él nos califica. Siempre nos califica. No nos descalifiquemos para invocar el nombre del Señor. ¿Amén? Entonces, son dos cosas. Una, el corazón puro. Que el corazón puro es nuestra voluntad hacia el Señor sabiendo que cuando lo llamamos, Él viene. Ahora, los labios puros, yo quisiera recordarnos un poco este versículo de Sofonías 3:9, porque dice, en aquel tiempo cambiaré el lenguaje de los pueblos a un lenguaje puro. Ahí no menciona que debemos esforzarnos por hablar cierto lenguaje o por hablar de cierta manera, sino es algo que Dios hace, ¿verdad? Tampoco digo que, sí, pues digamos las malas palabras, los chistes en doble sentido y todas esas cosas que pueda que a veces nosotros digamos, no. El Señor Jesús no habla eso, ni dice esas cosas, ¿verdad? Pero esto es algo que Él pone en ese tiempo, para que todos ellos, dice aquí, invoquen el nombre de Jehová a fin de que le sirvan unánimes. De verdad me impresionó mucho este versículo cuando leímos, jamás en mi vida lo había leído, de verdad que no. Entonces le damos gracias al Señor por estas dos condiciones necesarias para que el invocar, pues para que el Señor venga cada vez que lo mencionemos, que es nuestro corazón hacia el Señor, nuestro corazón hacia Él.
nuestra voluntad. Y número 2, esos labios puros, ¿verdad? Entonces, si hemos de pedirle algo al Señor, es este nuevo lenguaje, un lenguaje puro, ¿verdad? Que esto lo da el Señor. En otras palabras, si acaso nosotros tenemos el problema de ser descuidados al hablar, necesitamos comer y beber al Señor más. Él está dentro nuestro, ha llenado nuestro espíritu humano, pero nuestra alma todavía está en el proceso de ser transformada. Cuando nos llenamos del Señor, ¿qué creen? Ese lenguaje puro fluye desde nuestro interior. Amén. La tercera cosa que está acá mencionada, relacionado con cómo invocar, es que necesitamos abrir nuestra boca, ¿verdad? Además de un corazón puro y pureza de labios, necesitamos abrir nuestra boca, ¿verdad? El invocar no es solamente aquí como una idea. Yo ya lo pensé en mi mente, pero mi boca nunca se abrió. Entonces, me gusta esto porque recuerdo alguna vez escuchar de los hermanos al compartir que dicen esto, o que decían esto, que nuestra boca está conectada con nuestro espíritu. Entonces, para que el Señor fluya, lo único que hay que hacer es abrir la boca y decir, oh Señor Jesús. Entonces, tiene mucho sentido, y el Salmo nos habla acerca de que la boca debe ser abierta para llamar al Señor. Así que hemos visto hasta ahora tres asuntos, 3 factores. Uno es un corazón puro. Luego, labios puros, ¿verdad? Y ahora en el tercer factor, o en el tercer asunto, está abrir nuestra boca, ¿verdad? Entonces, para invocar al Señor, dice, tenemos que abrir bien nuestra boca. Amén. La otra cosa que me gustó mucho era lo relacionado con 2 Timoteo 2:22, que es el invocar corporativo. Este invocar corporativo significa que es necesario que invoquemos en lo personal, en lo privado, pero también junto con nuestros hermanos y hermanas. Y me gustó mucho este versículo, que pueda que lo conozcamos o no. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Así que nos muestra este versículo muy clara y fácilmente de identificar que para huir de las pasiones juveniles, para seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, hay que estar con los que de corazón puro invocan al Señor. Entonces hay otro asunto. Entonces, primero, corazón puro, labios puros, abrir nuestra boca, invocar corporativamente. Vamos con 4 asuntos entonces que debemos considerar. En este último es que debemos reunirnos con el propósito de invocar el nombre del Señor. Entonces, luego, ¿cuándo o hasta cuándo vamos a terminar de invocar el nombre del Señor? Pues nunca. En Salmos 116:2 dice, por tanto, la parte B, o la parte al final, porque primero dice que Él nos escucha, pero dice, por tanto, te invocaré todos los días de mi vida. Si invocar es respirar, mis queridos y amados hermanos, no debemos detenernos de invocar y laborar en invocar al Señor las veces que podamos durante todo el día, todos nuestros días. Mientras tanto que vivamos, debemos invocar al Señor. Aleluya. Luego en esta segunda parte dice la necesidad de poner esto en práctica. Entonces, este asunto de invocar al Señor para nosotros no debe ser solamente una doctrina. Es decir, creemos en esto. Sí creemos en invocar, pero no invocamos. No, sino es algo sumamente práctico. Es algo que se enseña, digamos, se lo enseñamos a los más jóvenes que no saben, nos lo enseñamos entre nosotros, que tal vez lo sabemos, pero lo tenemos como doctrina nada más, ¿verdad? Porque en nuestras reuniones, como mencionó hermano Jorge, pues invocamos 1, 2, 3 veces, así de entre oración y oración, o al inicio de la reunión, pero de ahí no es una característica en nuestra reunión, ¿verdad? No es una característica o una costumbre o una práctica que tengamos como los santos en el Nuevo Testamento. Pero debemos invocar diariamente y a cada hora.
dice acá, nunca debemos dejar de respirar espiritualmente. Esto nos mantiene vivos. Entonces, es importante que todos nosotros implementemos esta práctica de invocar al Señor. Aquí al final dice, hoy en día muchos cristianos han descubierto que le pueden conocer a Él, que pueden participar del poder de su resurrección, que pueden experimentar su salvación de una manera espontánea y que pueden andar en unión con Él al invocar su nombre. Esto es maravilloso. Miren, este párrafo nos dice qué es lo que se consigue como resultado de invocar el nombre del Señor. Podemos conocer a Dios. Podemos participar del poder de su resurrección. Podemos experimentar la salvación de una manera espontánea y podemos andar en unión con Dios solo por invocar su nombre. Aleluya. De todas maneras, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, invoque así, dice, Señor Jesús, oh Señor Jesús. Hermanos, si ponemos esto en práctica, vamos a poder comprobar que esta es una manera maravillosa de disfrutar al Señor. Así que, mis hermanos amados, queridos, estos últimos dos párrafos son muy iluminadores. Después de haber visto la base bíblica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, podemos ver que invocar es algo tan necesario porque es respirar, pero nos trae muchos beneficios. Así que el repasito, pues básicamente, pues hemos cubierto. Entonces, hermano Jorge, no sé si después de esta consideración tiene algo más que poder compartirnos. Sí, sí, hermano. Usted mencionó de que, y la verdad que no somos perfectos, somos seres imperfectos en cuanto a la humanidad que tenemos. Entonces, tiene mucha razón en cuanto a que tenemos un corazón puro y labios puros. No es que nos mantengamos en un halo de pureza así elevados, ya levitando, porque eso es imposible, pues nosotros vivimos en un mundo material. Pero sí, digamos, y como bien decía ahí, que al invocar el Señor viene y nos limpia, nos limpia. Entonces, también en estos días he visto algunos escritos aquí que digamos, el amén es Cristo. Entonces, y por lo tanto, el invocar el nombre del Señor es Cristo, porque se le está llamando a Él. Entonces, digamos, en cuanto a que nos mantengamos en un 100% de pureza, de espiritualidad, es imposible. Al menos yo no puedo. Pero el Señor tiene misericordia de nosotros y nos da la manera de poder, digamos, estar con Él, pues, en esta forma. Y, digamos, uno también tiene que poner su parte en hablar cosas sanas. Yo me recuerdo hace años, los hermanos compartieron, uno de ellos creo que andaba en el aeropuerto de Miami, creo, pues no es como tal, es como un ejemplo, pero lo que contaron, pues ellos dijeron esto, que iban ellos y en eso andaban buscando a otros hermanos ahí para unirse, que sí, iban invocando. Entonces regresaron y se conocieron, se juntaron, pues, porque iban invocando el nombre del Señor. Entonces, eso les llamó la atención a ellos, se regresaron, les hablaron, y efectivamente, pues, pertenecían a la vida de la iglesia. Entonces, pero iban invocando el nombre en forma audible, pues iban fervientes. Entonces, digamos, a mayor palabra, a mayor compenetración que tengamos con los hermanos, nos va a hacer vivientes, porque eso está viviente, pues cuando uno respira es viviente, y espiritualmente de la misma manera, si uno va a estar invocando el nombre del Señor, es viviente. Entonces va a tener mucho ánimo, mucho denuedo, mucha viveza, vida, va a estar uno contento, un regocijo. Entonces el Señor pues es sabio en su forma de conducirnos. O sea que, oh Señor Jesús. Amén. Hermano Mario, quisiera mencionar algo al final.
Sí, amén, hermano, porque, bueno, Dios nos da, pues, prácticamente, pues, la oportunidad, ¿verdad?, para que lo invoquemos, pero al mismo tiempo, pues, que sea con el corazón, ¿verdad?, limpio, como dice, ¿va? Y con los labios puros. Pero también debemos de estar atentos también a la forma en que nos vayamos a expresar para no contaminar, pues, lo que podamos, cuando le podamos invocar al Señor, ¿verdad? Muchas veces eso es lo que descuidamos realmente, ¿va? Porque no somos perfectos, ¿verdad? Sino que somos pecadores, ¿verdad? Entonces esa es una de las mejores formas de invocarlo, y cuando uno lo invoca, pues que no sea, como le dijera, que quedito, como dicen, ¿verdad? Sino como invocarlo fuerte para que Él, pues, nos escuche, que le estamos hablando fuerte a Él, pues, ¿verdad? Y que Ah, se abra, pues, que Dios nos haga, pues, abrir nuestra boca para invocarlo realmente. amén, amén, sí, amén. En todo esto recordemos el asunto de que eh, en los temas que tienen que ver con el comportamiento humano relacionado con la iglesia, Dios trabaja bajo un principio. ¿Cuál es ese principio? Se llama el principio de la encarnación. Dios tiene y tenía el poder para de alguna u otra manera trabajar en la humanidad, ¿verdad? ¿Saben cómo? Como cuando estaba toda la humanidad haciendo aquella torre en Génesis. La gente se puso de acuerdo y dijeron hagámonos un nombre, empezaron a construir una torre muy grande y Dios se dio cuenta de eso. Estos van a lograr muchas cosas. ¿Y saben qué hizo Dios con ellos? No sé si se recuerdan qué hizo Dios Sí, con ellos. les puso los idiomas, los confundió y les puso idiomas. Bueno, no Esa lo es, pudieron comunicar. esa es la palabra clave, la que usted mencionó, nos confundió. Sí. Y los puso a hablar, unos hablaban en inglés, otros hablaban en alemán, otros hablaban en italiano, así que no había manera de entenderse, así que solo se juntaron los que se entendían y agarraron su camino. Pero después que pasó esto, Dios ya no actuó de esa manera, sino lo que hizo Él es que se introdujo en la humanidad, se introdujo en una mujer como un pequeño embrión, pasó 9 meses y nació como un ser humano. Entonces, Él, lejos de solo en su esfera espiritual decidir qué hacer con la humanidad, cambiarla, transformarla o lo que sea, ahora Él se introdujo a la humanidad. Y siendo Él la fuente de la paz y la paz misma, el gozo y todo lo que nosotros necesitamos como seres humanos, ahora Él nos lo puede dar, pero no requiere nuestro esfuerzo humano, sino permitirle a Él llenar espacios en nuestro ser. Este es el principio de encarnación. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor, ¿se recuerdan cuando vimos las primeras lecturas de este folleto? Nos explicó que Dios como el Espíritu entró en nuestro espíritu, regenerándolo. Entonces, de alguna manera, los tres que estamos aquí en esta reunión y los que van a escuchar esta reunión después en YouTube, estamos embarazados de Dios. Dios está en nosotros, en nuestro espíritu. Y en la medida que nosotros nos llenamos de Él, oramos, nos reunimos, le vamos permitiendo al Señor ocupar esas habitaciones de nuestro corazón, parece que usted y yo somos los que estamos cambiando, pero en realidad es Él. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, ponernos nosotros a cuidar nuestro corazón y nuestros labios, Mm. eh, pueda que tengamos éxito al principio, pero no es a lo que nos llama el Señor. ¿Por qué no? Porque los seres humanos tenemos nuestra voluntad es siempre. Limitada. Sí, o sea, yo creo que los tres aquí tenemos suficiente experiencia, pues el hermano Jorge ha vivido más tiempo, un poquitito de más tiempo que nosotros, pero, pero, pero yo creo que dentro de si hiciéramos una lista de cosas que nos hemos propuesto hacer,
creo que tenemos más fracasos que éxitos, ¿verdad? Quiero comer más saludable, quiero dormir mis horas, quisiera esto, quisiera ahorrar, quisiera esto, y nos empezamos a hacer un inventario de todas estas cosas y fracaso tras fracaso tras fracaso, ¿verdad? Entonces, hay una solución para esto. ¿Cuál es? Aparte de los fracasos, los seres humanos, nuestra decisión y nuestra fortaleza es muy temporal, ¿verdad? Digamos, nos proponemos cualquier cosa, voy a orar todos los días, y después de una semana, hoy voy a darme vacaciones, mañana otras vacaciones. Entonces somos muy temporales en nuestras decisiones. Ahora, cuando Dios empieza a poner pasos en nosotros, los cambios se empiezan a notar. Entonces, en este caso, si hay algo que nosotros podemos y debemos hacer, ¿qué es? Es volver nuestro corazón a Él. Por eso mencioné yo la palabra la voluntad. La voluntad es la decisión, el poder de decisión que tenemos. Esta tarde la invitación está ahí en el grupo. ¿Cuántos hermanos y hermanas reciben esta invitación? Pues unos 25, 30 gentes, ¿no? Pero ¿quiénes se reunieron? Los que están aquí conectados. Todos los demás, ¿qué decidieron hacer? No conectarse. No es que esté bien o es que esté mal el asunto, sino que esa es la capacidad que nosotros tenemos. Volver nuestro corazón a Él. Poner nuestra mente en esto. Tomar la decisión. Entonces en esto, cuando nosotros volvemos al Señor, Él tiene la manera. Y entonces el Señor viene y nos empieza a tocar con el asunto de los labios puros. Eso es lo que más puede interesarnos en esta tarde al final de esta lectura. Y es eso mismo, que quien opera los cambios en cada uno de nosotros es Dios como el Espíritu. Pero esto lo hace en la proporción que nosotros nos abrimos a Él. Si nos abrimos al Señor, si le permitimos a Él entrar, y esto es poner la voluntad y orar unos minutos, tomar la decisión y entrar en su palabra unos minutos, ¿verdad? Y luego después estos minutos se vuelven una media hora o una hora, reunirme. Todas esas actividades o acciones son abrirnos al Señor. Cuando viene la ira, ¿cómo podemos ser rescatados de la ira? Aprendimos eso recientemente. ¿Cuál es la forma más fácil de ser rescatados, por ejemplo, de la ira, si fuera el caso? Invocando. Amén. Pero a veces nos ha pasado. Por ejemplo, nos enojamos. Invocar, ni que invocar, ahorita estoy bravo. Ahí fue nuestro corazón. Así que, no, sin extenderme más en este asunto, la carga mía es esta. Todo lo que tenga que ver con cambios en nuestra manera de ser está relacionado con llenarnos del Señor. Amén. Para que Él haga los cambios y opere esto. Amén. Sí, hermano Jorge, creo que iba a decir algo. Sí, cuando usted mencionó volviendo otra vez lo que era el corazón puro y los labios puros, si nosotros nos proponemos, es como toda ley humana. En la ley se ponen todos los reglamentos, todas las directrices, todas las regulaciones, todo lo que es una ley. Pero ¿qué pasa? Que las mismas personas dicen, haciendo la ley y poniendo la trampa. Y con nosotros sucede esto, nosotros nos ponemos por ley, hoy no voy a decir esto, hoy voy a tener un corazón puro, pero esa es pura ley. Y como usted decía, pues al ratito se nos olvidó porque quebrantamos la ley. ¿Y qué nos importa a nosotros nuestra ley? La quebrantamos y ya ni nos damos cuenta, después seguimos con nuestra ley otra vez, que nuestra ley puede ser no ser lo que estábamos haciendo o que lo que nos habíamos propuesto. Y esto viene también igual que la religión, pues la religión es un deseo humano de representar a Dios, pero no es Dios el que está ahí, sino que es el ser humano el que se vanagloria y se llena de ego para decir las cosas. Entonces vemos muchas personas que se llenan y se ufanan de que tienen una buena prédica, de que Dios los ha iluminado, pero ellos se están luciendo ellos.
Pero esto es ley también, porque todo le obedece. Y lo mismo, pues volviendo entonces al corazón puro y a los labios puros, únicamente el Señor nos puede cambiar, puede transformar, nada más. A medida que nosotros leemos la palabra, compartimos, se hace vida. Y cuando se hace vida, es espontáneo, pues, porque no decimos nosotros que haya más vida, que vaya más vida, sino que la vida fluye, la vida se manifiesta. Pero es porque a mayor compenetración con el Señor. Entonces, eso es lo que nos hace que nos transformemos, ¿verdad? Lo que se llama el cambio metabólico. Sí, exacto. Eso es una buena palabra. Y esto es para, pues de veras, aprovechando que tenemos unos minutos antes de las 7, este es muy importante esa palabra que usted mencionó. Fíjese que, por ejemplo, ¿cuál es la tendencia de nosotros como creyentes? Por ejemplo, miren lo que pasó hace unos años. Estábamos hablando con otro hermano o con Linda, no recuerdo bien cómo fue que surgió la cosa, pero nos empezamos hace como unos, no sé, 4 años. Yo creo que acababa de nacer Esther, entonces serían unos 10 años atrás, que surgió la interés otra vez de empezar a ver qué hacíamos con los niños, ¿verdad? ¿Qué hacíamos con los niños? Y un hermano me recordó, mira, fíjate que hay un entrenamiento que hubo de esos 10 años, 2 años antes, o sea, eso fue hace 12 años. Entonces, hubo un entrenamiento en Honduras y hay unos videos y hay unos mensajes. Y dije, pues a ver, vamos a ver, lo voy a buscar. Y empezamos a hojear la información. Eso fue hace 12 años. Y entonces, solo aquí fue, ¿verdad? Solo la mente, ¿verdad? Solo es querer poner, como dijo el hermano Jorge, la ley humana. No era algo metabólico en nosotros, ¿no? Metabólico significa que es parte de nuestro ser, como cuando comemos algo, ¿eh? Hace años, un paréntesis, para entender eso de metabólico. Hace años trabajaba de topógrafo y estaba pues allá por Petén, en esas selvas. Hace muchos años, hace 20 años, imagínense. Y en esos lugares muy remotos, pues nosotros con el equipo de trabajo buscábamos dónde hospedarnos porque un proyecto duraba 15 días, 5 días y había que buscar dónde dormir y dónde comer. Pues en un lugar había una tiendecita, pero imagínense, hermano, en esos lugares tan remotos, media docena de risitos, 2 cositas, y una tienda así que parecía como que fuera una tienda de un niño que estuviera jugando, no había nada. Entonces la señora muy amablemente accedió a darnos de comer, pero en la mañana eran huevos estrellados, para el almuerzo eran huevos revueltos, en la noche huevos con tomate, y al día siguiente solo invertía el orden. Así que después de 3, 4 días, los tres que íbamos ahí trabajando y veníamos de la montaña sudando, nuestro olor cambió completamente a lo que comíamos. Un hermano en Belice tiene una crianza de pollos y pues por cuestiones de costos cambió de maíz amarillo a maíz blanco. Eventualmente, cuando mataban a los pollos ya venían con la carne, ya no era amarilla, sino blanca. Eso sucedió algo metabólico ahí. Entonces, todo lo que se refiere a Cristo, a la iglesia, debe ser un resultado metabólico, algo que surja del interior. Entonces, por ejemplo, yo empiezo a invocar el nombre del Señor y digo, ay, se me olvidó invocar, voy a volver a invocar. Les aseguro completamente que esto va a ocasionar, pero eventualmente, no es algo que suceda el primer día, ni después de 20 minutos, sino esto es largo. Después de estar orando todos los días en la madrugada, después de una semana, algo sucede en su interior. Es más fácil perdonar, es más fácil esto, es más fácil lo otro. ¿Por qué? Porque con esa apertura de madrugar todos los días, por ejemplo, le ha permitido al Señor ocupar pequeños espacios del corazón. ¿Qué pasó con nosotros hace 12 años o hace 10 años con esto de los niños? Pues leímos las lecciones y los hermanos mencionaban cosas que les había sucedido a ellos basado en su experiencia del Señor, que nosotros solo quisimos implementar. Pero solo era un conocimiento y una información humana. Por un tiempo funcionó. Por un tiempo parecía que había resultado. Pero después de los meses, y ahora les digo, después de los años, mucha de esa obra no tuvo el efecto que queríamos o que esperábamos.
Perdimos niños, perdimos jóvenes, aún perdimos adultos en todo este camino por solamente hacerlo como una ley, como un conocimiento. Esto está maravilloso. ¡Pum! Pongámoslo. La iglesia no es una empresa. La iglesia es un organismo viviente. Si viene un nuevo alimento, hay que comerlo. Por ejemplo, si usted empieza un tratamiento o a hacer ejercicios, mire que yo tengo que perder muchas libras. Para ver resultados y perder 90 libras que debo perder, ¿en cuánto tiempo me llevará si en la mañana me levanto a caminar? ¿Cuánto cree, hermano Jorge? Mínimo 6 meses. Mínimo. Para ver un resultado, ¿ah? Sí, va a dar un resultado. Sí. Imagínense con el Señor queriendo cambiar maneras de ser, cuando la manera de ser está condicionada en gran parte por los genes, pero en gran parte también por la crianza. Eso está muy arraigado en nosotros. ¿Va a cambiar de un momento a otro? No, Entonces, mi posible. hermano Mario, a eso se refería el hermano con este asunto metabólico y esto de invocar. No, ahorita no se preocupen por decir, ay, dije algo, ay, no, no, coma del Señor, beba del Señor. Y le aseguro, como dijo el hermano, después de 6 meses va a haber el cambio. Y creo que aquí con nosotros, hermano Mario todavía está por ahí, ¿verdad? Sí, estoy ya. Fíjese que le voy a decir algo. Usted es un claro ejemplo de lo que estamos hablando ahorita. Fíjese que usted no es la primera vez que llegó aquí a Guatemala, ¿se recuerda? Ajá, es cierto. Pero este segundo viaje, o tercero, no sé qué, pero este último viaje que usted vino a Guatemala, algo pasó diferente a los otros viajes. Y yo, porque yo lo veo y lo puedo decir. Pero le voy a decir esto. El único esfuerzo que usted hizo fue abrirse al Señor. ¿Cómo? Reunirse, leer, esto y lo otro. Algo pasó y cambió. Nosotros con el hermano Jorge hemos estado aquí muchos años y hemos visto estos casos, ¿verdad? Otros hermanos han tenido situaciones, se abren al Señor y el Señor opera y avanza. Pero en este ínterin o en este transcurso de los años, hay hermanos que después se cierran y ya no se ve ningún avance. ¿Recuerda en enero? Fue de este año, del año pasado, hermano Jorge, cuando empezamos con ese versículo que usted me compartió de Apocalipsis. Yo estoy a la puerta. Apocalipsis 3, ¿se acuerda? Sí, eso fue el año pasado, hermano. ¿Verdad, hermano Mario? ¿Se acuerda usted también que empezamos en un enero a ver solo versículos? No estudiábamos ni palabra santa ni otra cosa, sino solo algunos versículos durante un tiempo. Sí, es cierto. Eso fue el año pasado, hermano, en El enero. año pasado. ¿Verdad? El año pasado. Y mire cómo nos ha traído el Señor durante este tiempo. Y ahorita durante la pandemia, a pesar de la limitación, se incrementó. Porque no, algunos y algunas se han abierto al Señor. Para otros ha sido más difícil. Y no es que seamos, ay, qué pecadores, o no. No es para, no todos tenemos la misma experiencia, ni la misma situación, así que debemos ser pacientes con todos. Pero si esto no es un asunto de esfuerzo humano. El esfuerzo humano nos lleva al fracaso y a la autocondenación, y eso le gusta a Satanás. Entonces, hermanos, para terminar, ya están 1 minuto para las 7, hermanos, estos son buenas noticias, que Él hace la obra por nosotros. Pero siempre está esto, en la proporción que nos abramos. ¿Qué significa? Si me abro al Señor, Él hace la obra. Pero si yo no me abro al Señor, ¿qué va a hacer? Él decidió que es un caballero. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Este versículo en Apocalipsis 3 define y explica todo lo que acabo de decir, porque el Señor lo que viene es llamar. Ahorita con esta explicación de invocar el nombre del Señor, este es otro llamar de Dios. Ya va a depender de nosotros si oímos y si abrimos. Pero si yo ni oigo ni abro, no hay manera. Dios no hace las cosas si yo no quiero que las haga en mi persona. ¿Si entiende esto? No es que Dios no tenga poder. Él tiene poder. Pero Él decidió hacerlo de esta manera. Esto es así. Él quiere que voluntariamente nosotros nos abramos. Dios quiere que voluntariamente le amemos. Le pregunto a usted, hermano Jorge y hermano Mario,
¿Cómo será eso que lo quieren a uno a la fuerza? ¿Será agradable eso? Es falso, Fulanito, ¿ah? es falso, eso es falso. Hay Claro, falsedad. fulanito quiere a menganito. ¿Será que funciona así? ¿Verdad? Quiéralo, hombre, o quiérala. No, no, no. Eso no nos gusta a nosotros, a Dios tampoco. Pero Él nada más pide, escucha y abre la puerta. Amén, mis queridos hermanos. Qué maravilloso este tiempo. Pero ya es hora. Así que